Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Ontología, Emergencia e Imaginarios. El ciclo de conferencias es una iniciativa en conjunto del proyecto de investigación Teorías Contemporáneas de lo Imaginario de la Cátedra de Metafísica de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nicolás Romeris y el Laboratorio de Historia, Literatura y Patrimonio ERAS de la Universidad de Toulouse. Mi colega Vilma Locité. Buenos días, Vilma, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, aquí iniciando esta nueva entrega de nuestro ciclo. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Yo tuve ocasión de conocerlo cuando realicé una estancia de investigación en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, en Colombia, a principios del año pasado. Un doctor con una amplia trayectoria, doctorado en una universidad francesa y que ha dedicado una gran parte de su carrera académica al estudio de un autor. Entonces, ¿querés presentarlo, Vilma? Sí, sí, con mucho placer. Así que os presento al padre José Carvajal Sánchez. Él es director general de investigación e innovación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Obtuvo su doctorado en filosofía en la Université Catholique de Paris, Universidad Católica Parisiensis, donde investigó la relación entre violencia, ética y justicia en el pensamiento de Emmanuel Levinas. También realizó estudios de filosofía teórica en la Universidad Gregoriana de Roma, profundizando en la noción de rostro y ética. Asimismo, cuenta con una maestría en educación por la Universidad Internacional Iberoamericana, centrada en la gestión de la convivencia escolar. Su trayectoria académica articula filosofía, ética y educación, aportando una mirada crítica a los desafíos contemporáneos. Así que estamos muy felices de presentar a José Carvajal Sánchez hoy aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Un segundo. Aquí. Saludo, Emiliano. Buenos Y un días, saludo, José. Irma. Y bueno, yo me siento aquí cercano a ustedes, a pesar de la distancia, pero en esta conversación que crea vínculos tan profundos, los que nos dedicamos a la filosofía, somos como una especie de hermandad. Y en ese sentido yo me siento muy cercano a ustedes y a todos los que en algún momento sigan esta conferencia. Los saludo a todos y les deseo mucho bienestar y que sean días bonitos, días de gozo, de serenidad, de paz, de creatividad, días de compartir con los demás, de encontrarlos, de abrirse a esa maravilla que es la alteridad humana. Bien, el título, yo realmente dudé sobre el título de esta conferencia, si podría ser Ética, Violencia y Justicia, que es un poco la arquitectónica en la que yo siempre me he acercado o he visto en el pensamiento, en la obra de Emmanuel Levinas. Pero dado que es tan amplio y los temas tan profundos, prefiero tomar solamente una categoría de su pensamiento que nos permite de alguna manera enmarcar la totalidad del pensamiento de Emmanuel Levinas. Sabemos que él nació en el 1905 y murió en
1995 murió. Entonces casi un siglo, realmente casi un siglo. Yo tuve la bendición de estar en París cuando se cumplía el centenario de Levinas y tuve la ocasión, una fortuna, de haber participado de ese acontecimiento filosófico donde tanta gente de todos los países donde se hace filosofía en el mundo llevaron los resultados de los estudios y los compartieron en esos encuentros que son tan comunes y tan potentes, digamos, ahí en París. Y entonces, en cierto modo, tuve como esa experiencia de síntesis al ver todas las posiciones que se expresaban y todas las hermenéuticas que se decían del pensamiento. En cierto modo me di cuenta que este autor se puede leer desde la perspectiva o desde la categoría de la evasión, porque, digamos, la primera vez que aparece Levinas es en el 1933, es prácticamente el momento en que Hitler está ascendiendo en Alemania a ese liderazgo que se va a llamar en general la época del nazismo en Alemania. Entonces, todos esos discursos que circulaban por Europa, Hitler, cada palabra de Hitler, la prensa lo magnificaba, y todo el mundo se sentía fascinada por esa posición de Hitler, por esa posición política, por esa posición un poco de recuperar la grandeza de Alemania, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, dentro de esa euforia del comienzo del nazismo, aparecían cosas que ya causaban impresión en la gente que toma las cosas y las analiza. Levinas fue tal vez de los primeros autores y concretamente de los primeros filósofos que se detuvo a considerar las tesis que enunciaba Hitler en sus discursos, y él hizo o escribió un ensayo, publicó en el 34 sobre la filosofía del hitlerismo. Después él se arrepintió más tarde de haber puesto ese título a su primera obra filosófica, porque le pareció que ponerle filosofía a un fenómeno como el hitlerismo y decir que había una filosofía ahí era una palabra que le daba un estatus muy grande a lo que llama finalmente Levinas la miserable fraseología nazi. Pero bueno, en todo caso, lo relevante aquí de Levinas, que luego se va a desglosar ya filosóficamente a lo largo de toda su producción intelectual, es el haber identificado un elemento, bueno, algunos elementos de lo que él llamó la filosofía del hitlerismo. Y eso que encontró Levinas es un paganismo, el nazismo como paganismo, pero un paganismo en la forma más que podríamos decir, más radical, ¿sí? Que es aquel pensamiento que exalta el culto a lo elemental. Lo elemental en este caso es la tierra, la raza, la historia, todo aquello que en un momento dado constituyen las coordenadas de lo que sería el racismo
o todos esos movimientos de extrema derecha que exalta la excelencia de lo propio, de lo nacional, de la propia cultura, de la propia cosmovisión del mundo, de la propia historia. Entonces, Levinas dice que ese enfoque del pensamiento que se vuelve discurso, en realidad es una paganización del pensamiento o una manera de establecer la base de la convivencia social o del proyecto social, poner el sentido pagano. Ahora bien, el paganismo en Levinas, la crítica de ese paganismo, él no entiende el paganismo en el sentido nuestro del rechazo de Dios, etcétera, etcétera. No. Este paganismo puede tener perfectamente una religión. Se trata sencillamente de lo que le pasa al individuo que asume estos valores, estos valores que se llaman el pensamiento elemental, este apego a lo elemental, esta exaltación o este culto de lo elemental. Entonces es un apego, es una incapacidad de salir la persona de sí mismo. Las sociedades, la incapacidad que tienen para salir de sí mismas, están obnubiladas con la propia autovaloración de una excelencia que comparativamente los demás los ubica en una subordinación que luego les permitirá intervenir sobre los demás en las formas que sean necesarias. Entonces, ese paganismo ya había sido denunciado o interpretado de esa manera por Maimónides, que es uno de los grandes inspiradores del pensamiento de Emmanuel Levinas. Entonces, decía Levinas en ese entonces, y está dentro del ensayo, que lo que está en juego en ese paganismo que defiende el nacionalsocialismo no es simplemente el pueblo judío, ¿sí? No es simplemente el liberalismo de las sociedades europeas o el cristianismo. No. Lo que está en juego en realidad es la humanidad misma del hombre. Entonces ese es, para mí, es el punto de partida de Levinas. Obviamente es mucho más sofisticado, pero digamos que por ahora eso nos servía para nosotros para comprender este comienzo de este siglo de evasión. Si quiere, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, esa primera denuncia, luego ya aparece ahí algo que va a ser permanente en toda la obra de Levinas. Levinas piensa que hay una historia que desemboca en lo que está sucediendo en ese entonces, y esa historia es la ontología occidental, que estableció como los límites del pensamiento, de la razón y del discurso razonable entre dos límites propuestos por estos dos filósofos de la antigüedad clásica griega, Heráclito y Parménides, como si todo lo que se puede decir, el saber, estuviera en cierto modo reducido a el moverse en ese ámbito del ser, del no ser. Y la inteligencia, el discurso, la filosofía, en cierto modo buscó ensamblar toda la realidad, todos los elementos de la realidad en una totalidad. Pues esta categoría
mayor del pensamiento de Levinas, en una totalidad. Y esa totalidad, en el fondo, lo entendió la filosofía occidental como el ser. De modo pues que todo lo que se puede decir, todo lo que se puede pensar, todo lo que puede tener sentido, todo ocurre al interior de estos dos extremos, el ser, el no ser. Incluso cuando alguien quisiera contradecir el ser, pues sencillamente está en la dialéctica que se produce al interior del ser, pero de ahí no sale nadie. Incluso, digamos, hilando un poco delgado, también el concepto de Dios se ubica como el ser, ¿sí? Como el ser, ¿no? Nosotros, por eso es factible el panteísmo. Si en realidad Dios es el ser y de fuera de él, fuera del ser, no hay nada más que se pueda pensar, pues entonces Dios está ahí y nosotros tendríamos que formar parte de esa única realidad, de esa sustancia, ¿sí? De ese, vamos a Hegel, de ese ser absoluto. Seríamos simplemente elementos a ensamblar, a ordenar, a condicionar en ese orden superior que es el ser. Bueno, hay una, podríamos decir, una consigna, aunque no explícita, pero en Levinas siempre estará presente, de que es posible salir de ese universalismo ontológico, ¿sí? ¿Hacia dónde? 40 años después, él escribirá esa expresión afortunada al de otro modo que ser, otro modo que ser. Sí, porque podríamos decir que uno cuando dice no pensemos el ser, pensemos lo opuesto, la nada. Pero Levinas no considera que la nada sea realmente la alternativa al ser. La nada sigue estando dentro del pensamiento adscrita en cierto modo dialécticamente al ser. Y Levinas intenta un pensamiento de lo que es o lo que se da como otro modo que ser. Y ahí comienza, digamos, uno de los problemas de la filosofía de Levinas, que ya sus lectores más lúcidos identificaron como un problema para poder aceptar el discurso levinasiano. Si realmente Levinas podía salir del lenguaje, de las categorías y del modo como opera la racionalidad y el pensamiento y el discurso, si era posible salir de las categorías y de la filosofía occidental, la filosofía griega, para hacer otra filosofía que pudiera mostrar otro modo que ser. Entonces, ahí comienza, cuando uno lee su obra un poco desde esa perspectiva de alguien que intenta evadirse. Por ejemplo, en esa obra tan extraordinaria como es de la evasión, en realidad uno entiende por qué hay que salir. Porque Levinas desde el principio comienza a relacionar las patologías de las sociedades occidentales, de las sociedades que entraron a la guerra, que hicieron la guerra, que padecieron la guerra, de estas sociedades que
a pesar de la guerra, siguen manteniendo un discurso que en cierto modo no denuncia lo que ha producido la guerra. Es una especie de enfermedad. Levinas lo llama el mal du siècle, el mal del siglo. Ese es el malestar de la época, del siglo XX. Sí, una realidad en que las personas se sienten agobiadas, angustiadas, como enfrentadas al absurdo, al sinsentido, en esa fascinación incluso por el abismo, por la muerte, que caracterizó algunas de las filosofías del siglo XX. Pero en el fondo lo que había ahí, dice Levinas, es la experiencia de la fragilidad y de la vulnerabilidad de los individuos que, a pesar de que la filosofía los declaraba libres y autónomos, a pesar de todo eso, sabían que eran movilizables, es decir, que en cualquier momento ese ente que es cada persona, esa realidad que es el individuo, era absorbido por ese pensamiento totalitario que los movilizaba y que hacía que desempeñaran compromisos, acciones, comportamientos en los que ellos mismos no podían reconocerse, porque lo que estaba empujándolos hacia eso era algo más allá, más fuerte, a veces contrario, en oposición a lo que ellos mismos como individuos sentían o valoraban o experimentaban. Entonces, esa necesidad de salir, esa necesidad de evadirse es la palabra que usa Levinas. Es la única alternativa que tienen las sociedades del siglo XX y los individuos del siglo, si no quieren repetir nuevamente lo que les acaba de pasar, en este caso, la Segunda Guerra Mundial y lo que fue el nazismo en esa Segunda Guerra Mundial. Si le parece, cambiamos de diapositiva. Bueno, eso viene, dice Levinas que él encontró como una herramienta epistémica, también un enfoque en la manera de plantear la interrogación que él intentaba construir, fue el contacto con Rosenzweig. Rosenzweig, en la estrella de la redención, él hace una crítica de la totalidad y hace un cuestionamiento radical de la filosofía de Hegel. ¿Y dónde le viene como esta intuición? En la imagen ven un soldado que pues espera la muerte, está abandonado en el campo de batalla y le espera la muerte. Y entonces ahí él descubre la soledad absoluta del individuo, es decir, este aspecto que tiene la muerte, y es que la muerte no le concierne a una persona de modo individual. Cualquier persona se puede acercar a la muerte de alguien, pero siempre no será su muerte. La experiencia, según Rosenzweig, de la muerte agudiza la experiencia de la separación, de que así nosotros estemos integrados en familias, en grupos, en nacionalidades, en clases sociales, en realidad la muerte prácticamente hace que se desvanezcan todos estos elementos de relación y el individuo quede en su soledad absoluta. Y Rosenzweig se opone a esta filosofía hegeliana en la que finalmente el conjunto, la totalidad es racional. Y él dice,
de todas maneras el individuo tiene una experiencia en la que él sabe que está por fuera de esa totalidad, que hay un elemento en él que no es totalizable, que no se puede integrar dentro de esa racionalidad de la totalidad. Y es justamente ahí que Levinas encuentra una pista, pero es una pista que no necesariamente digamos, la va a tomar tal cual. La pista sí, pero no la idea de Rosenzweig, de que lo que rompe la totalidad es el yo ante la muerte. En realidad, Levinas más adelante se va a dar cuenta que en realidad ese yo no puede romper la totalidad. La romperá la experiencia de una exterioridad. Cuando el yo, el mismo, otra categoría de Levinas, el pensamiento de Levinas, haga la experiencia o comprenda lo que significa la experiencia de la alteridad, o sea, tenga una comprensión verdadera de lo que es el otro, de lo que es la alteridad, del fenómeno de exterioridad que significa la alteridad humana y que él lo va a expresar en términos de el infinito. Ahí están ya las dos categorías, totalidad e infinito, que dan una idea de cómo se rompe esa totalidad, y el infinito va a ser justamente esa exterioridad al sistema, a la totalidad, y que más que algo concreto, en realidad es una significación que viene dada en una experiencia de encuentro con el otro, la alteridad. Bien, ahora bien, detengámonos un momento en esa crítica a la ontología que Levinas produce un efecto de aborrecimiento en los que lo han leído, en los que lo han seguido, en los que lo han escuchado, ¿sí? Ese aborrecimiento de la ontología. Y las razones es que Levinas analiza esa famosa ontología occidental que afirma el ser antes que el ente. Esa ontología occidental que totaliza a los individuos dentro de sistemas globalizantes. Digamos, la forma elocuente de ese sistema pues es el totalitarismo, ¿sí?, político. Y en este caso, la máxima expresión de ese totalitarismo pues el hitlerismo. Entonces, hay una crítica a la ontología. Levinas dice, a ver, miremos qué hay adentro. ¿Qué hay adentro del ser? Veamos los seres en el acto de ser, de estar siendo, ¿sí? ¿Qué es lo que se encuentra cuando se mira al ser en el abismo de algo que lo contiene todo? ¿Cómo se ven ahí los entes, los distintos entes que están aguando, digamos, como flotando en esa realidad indiscernible, incomprensible que llamamos el ser? ¿Qué es lo que se ve ahí? Estos seres siendo, podríamos decir, pongámoslo en gerundio, lo que se mira ahí es el conatus essendi, sí, y esa palabrita que está ahí en latín, conatus essendi, es el ser en los entes
que son, que están siendo. Y es que todos los seres, cuando se asoma uno al abismo del ser, lo que observa son seres ejerciendo en la máxima expresión, porque en eso está en juego la vida, o la misma existencia de los entes, están todos desarrollando, declinando a plenitud el conatus essendi, es decir, esforzándose en ser, porque no hay otra manera de ser que esforzarse en ser. Nosotros podríamos hacerlo más sencillo diciendo que uno vive esforzándose en vivir, y esforzándose todos los seres en vivir. La coincidencia de ese esfuerzo es una violencia ontológica. O sea, lo que hay dentro del ser es violencia. Y todos los seres, en la medida en que predomine en ellos su ser, no pueden ser de otra manera que propensos a la violencia. ¿Por qué? Porque empezando por el lugar bajo el sol que cada uno necesita tener, ese lugar no está asignado de modo definitivo. Y otra persona podría querer tener mi lugar, podría tener interés en tomar lo que a mí me permite ser mi alimento, mis requerimientos para ser. Y en esa ambición del conatus essendi, en esa ambición de tener que ser, en realidad, esa coincidencia de los seres en ese esfuerzo, sencillamente es todo eso, se llama la violencia, es la violencia. Por lo tanto, quedarnos en el terreno de la ontología y no buscar otra manera de pensar la realidad, sino dentro de ese ámbito, en realidad crea un pensamiento, por más, digamos, injusto que parezca, de meter a todos en el mismo saco. Sin embargo, por lo menos pensamientos que no se han cuestionado el problema fundamental de mantener ese punto de partida en el discurso filosófico, el no cuestionamiento de la ontología, en la no búsqueda de ese otro modo que ser. Y bueno, ahí sí nos saltamos, le ruego, a las diapositivas en que íbamos. Eso ya lo pasamos. También ya lo pasamos. Ahí. Bien. Y tal vez es digamos, cuando aparece esta realidad en la construcción filosófica de Levinas, Levinas se convierte en el filósofo que muchísima gente admira y que ha dado pie también a muchos desarrollos interesantes para la filosofía y para el pensamiento. La emergencia de algo dentro del ser humano. De hecho, Levinas utiliza, digamos, la humanidad del hombre como si fuera como si ser hombre es lo elemental, pero ser humano es algo que emerge, pero puede nunca emerger, ¿sí? Entonces hay un sujeto, nosotros estamos sujetados obviamente al ser, uno no puede no sentirse sujetado al ser, y Levinas desarrolla ese pensamiento de la sujeción como un pensamiento, como una experiencia aborrecible. Él la ponen, digamos, como algo que se vive en el insomnio, en la vigilia, en el tener que ser ahí, dándose cuenta de que uno es, y sencillamente en esa quietud de la noche, en esa quietud de no estar haciendo nada,
ese apego al ser, ese aferramiento al ser, ese conatus essendi, esa sujeción. Pero esa sujeción es posible modularla, no suprimirla, modularla. Y se modula cuando emerge en ese sujeto, sujetado al ser, emerge otra sujeción, que es de otro orden, pero igualmente sujeción, que es la aparición del otro, la experiencia del otro. Cuando el sujeto que está sujetado, el sujeto ontológico, él mismo, entra en esa relación, en esa experiencia. Y al entrar en esa experiencia ocurre en él una significación que le viene a partir de lo que le significa la presencia de otro ser humano. Y luego cuando se analiza la significación de esa aparición del otro, que viene no como un fantasma, no como una revelación ahí religiosa, no, sino en la concretud del otro presente en el mundo y en la concretud de un cuerpo, pero en ese cuerpo la extraordinaria significación que aporta el rostro. El rostro que Levinas no es simplemente la forma plástica que tiene el rostro de una persona, sino la significación que trae a la conciencia la aparición de otro ser humano. Es una experiencia de, ¿y este quién es? ¿Y este de dónde viene? Pero sobre todo, que el otro introduce dentro de mí o despierta dentro de mí algo que digamos que él ha utilizado muchas categorías para hablar de eso, y es la responsabilidad. Es la responsabilidad. Es decir, como si la presencia del otro, la aparición del otro, el encuentro con el otro, despertara en mí una asignación que yo no sabía que me habían puesto. Yo no sabía, hasta que el otro no llega y cuestiona mi gozo, ¿qué sería? Mi estabilidad que yo tengo en mi posición en el ser. El otro llega y en cierto modo dice, no, es que yo estoy aquí y necesito de ti, necesito que me ayudes. Sin decírmelo, sin pedirme nada. No necesariamente, pues si me pide con mayor razón, pero simplemente la presencia del otro pone ya un mandato, y ese mandato, dice Levinas, ¿cómo puede ser compatible ese mandato al mismo tiempo con la necesidad de la libertad o con la experiencia de la libertad? ¿Cómo es posible? Y es un mandato ético, es la ética misma. Es la ética misma, es la fuente de lo que se llama lo ético, porque en Levinas dice, muchos me han interpretado como si yo fuera simplemente un filósofo de la ética. No, él dice no. En realidad, en una de las confidencias, él dice, sí, lo de la ética, pues, pero a mí lo que me interesa en realidad es la santidad. Y cuando uno va a ver qué es la santidad en Levinas, en realidad la santidad en Levinas es esa experiencia de la exterioridad, o sea, la experiencia de la trascendencia, una significación que no se produce al modo husserliano como intencionalidad. No es la conciencia la que viendo al otro crea una intencionalidad, una significación. No, es una significación que es anterior a la actividad intencional de la conciencia. Y esa responsabilidad, ese mandato que
me prohíbe matar al otro, que me prohíbe pasar por encima, y que se convierte en un llamado al cuidado, en el fondo es el cuidado, aunque ese pensamiento, esa categoría no es levinasiana, pero obviamente puede atribuirse o dependiendo de este planteamiento levinasiano. Bien, el sujeto ético, ahí hay cosas maravillosas, especialmente cuando uno lee Totalidad e Infinito. En realidad es algo como un libro que uno no puede leer y olvidar. Eso queda grabado ahí porque por primera vez, tal vez, un fenómeno tan elemental, tan pueril, como es encontrar y Levinas muestra que hay ahí cosas muy importantes para la filosofía, muy importante para construir el sentido. Yo quisiera saber cómo voy de tiempo, porque yo empiezo a hablar y de tal manera me emociono que luego no sé ni siquiera de cuánto tiempo dispongo. Si me pueden indicar un poquito. Bien, cambiamos la diapositiva. A ver, entonces, ¿qué hacemos con esa significación que viene del otro? Sí, la exterioridad. El primer ámbito de eso que sucede, la experiencia con el otro, la exterioridad, es el cara a cara, que Levinas dice que eso es lo ético. O sea, ahí esa significación que se produce realmente es la fuente de la ética. Es lo ético de la ética. Esa experiencia visible, audible de la trascendencia. Y crea una obligación hacia el otro que, digamos, es tan grande lo que significa que nunca sería suficiente. Eso es una crítica que le hicieron a Levinas. O sea, ese radicalismo ético, ¿en qué queda? Porque si el otro despierta en mí una obligación, una responsabilidad, pero resulta que yo también estoy metido en el mundo, también tengo obligaciones, también tengo cosas por hacer, también tengo mi conatus essendi, yo también necesito nutrirme, alimentarme, tengo que hacerme cargo de los míos, etcétera, etcétera. Entonces, ese primer ámbito, el ámbito de la ética, sería inaplicable, ¿sí? Y en ese sentido, la ética levinasiana es inaplicable desde la perspectiva de esta responsabilidad infinita por el otro. Y entonces ya en la parte tardía de la producción filosófica de Levinas aparece otra categoría muy importante, y creo que si no hubiera Levinas trabajado esa categoría, en realidad su pensamiento se hubiera quedado simplemente como un pensamiento utópico. Pero él trae la categoría de el tercero, el otro del otro. Sí, yo obviamente encuentro al otro y todo lo que significa, pero también encuentro al otro del otro, el tercero. Y en ese sentido encuentro que hay una sociedad. Y en una sociedad, obviamente, esta obligación infinita hay que modularla. Y las sociedades modulan mediante las leyes, y entra todo los trabajos de la justicia, todo el problema de la justicia. Pero aquí Levinas es también innovador. Él dice que ya no puede ser la justicia, ¿cómo se llama?, conmutativa, bueno, la que le da a todos por igual. No, es una difícil justicia. O sea, la justicia de Levinas es otra propuesta sobre cómo entender la justicia, y es la difícil justicia, es decir, la justicia que, teniendo en cuenta la multiplicidad, la pluralidad, el hecho que vivimos en una sociedad, sin embargo, no olvida el rostro. Es decir, es una justicia que puede hacer ciertas
no digo excepciones, pero sí modulaciones de la justicia del que está vendado para hacer justicia. No, tiene que ser una justicia con los ojos abiertos, porque hay un rostro. Y en ese sentido, pues se establecen prioridades en lo social, aparecen urgencias en lo social y no es injusto atenderlas, a pesar de que en algún momento alguien pudiera sencillamente decir que eso ya sería injusto, porque no todos están siendo tratados de la misma manera. Bien, entonces el primer ámbito es el del cara a cara, pero hay un segundo ámbito. Vemos la siguiente, Filmina, más adelante, por favor. Sí, él se hablaba del impasse, qué pasaba con el radicalismo ético de Levinas. Y entonces dice él, si no superáramos esa significación del cara a cara, si el surgir de lo ético sería solamente un lujo, una aspiración imposible, como si el exceso de exigencia que anima lo ético finalmente jugara en contra, haciéndolo prácticamente imposible. Por eso el segundo ámbito, que es el del que estoy hablando, que es el ámbito de lo social, en la siguiente diapositiva, el ámbito de lo social en el que se requiere la justicia, ¿sí? La sociedad, pero una sociedad que no se olvida de los rostros. Entonces la existencia humana acontece como un hecho plural, como una realidad social, y el rostro del otro, dice Levinas, se anuncia también en lo social y no se puede olvidar. Y realmente es necesario, dice Levinas, modular la obligación que se deriva del cara a cara, porque si no la vida social sería imposible. Ahora bien, esa modulación normalmente es lo que pretende hacer el Estado. Ese es otro tema bien interesante de la filosofía de Levinas, el concepto de Estado que tiene Levinas a partir de estas dos categorías del cara a cara y del tercero, ¿sí? De la ética, de lo ético y de lo social o de la sociedad, el Estado. Y entonces dice Levinas que a diferencia de lo que piensan los teóricos del Estado, sí, por ejemplo Hobbes o Locke, en realidad el Estado no es el invento que se creó para regular la violencia entre los seres humanos. No es sencillamente un acuerdo para modular la violencia, ¿sí? La guerra, del todos contra todos o del hombre lobo para el hombre, el gran Leviatán y cosas así. No, dice Levinas que el Estado es un contrato social, por supuesto que sí, pero es un contrato no entre enemigos, sino entre hermanos. Y eso cambia la idea del Estado. El Estado son, en primer lugar, hermanos que aceptan la limitación del conatus essendi, la limitación de la fuerza elemental que hay en todos los seres y los modula a partir de una realidad anterior que es el vínculo de los seres humanos entre sí. Y ahí hay una categoría bíblica, es una categoría bíblica que aparece desde el Génesis, cuando Dios le pide a Caín razón y la categoría que utiliza la Biblia es hermano. ¿Dónde está tu hermano? Entonces, el Estado es un contrato entre hermanos. Y en ese sentido, todo Estado, para que sea un Estado donde la ética y la justicia sean posibles, debe tener en cuenta que su origen no es el apaciguamiento de la violencia que hay entre los individuos,
sino la posibilidad de regular la fraternidad para hacer posible que exista una sociedad donde la alteridad sea posible. Pasamos a la siguiente, un poco a las críticas que tuvo el pensamiento de Levinas y creo que, entre otras cosas, le hizo muchísimo bien a la filosofía de Levinas, aunque la volvió muy compleja, que fue la crítica de Derrida. Sabemos que después de que salió esa obra de Derrida, salió la obra de otro modo que ser más allá de la esencia. O sea, Levinas empezó a escribir de otra manera. Y realmente esa segunda parte o esa última parte de la filosofía de Levinas es para filósofos que tienen mucha paciencia y que se animan a seguir el esfuerzo que él hace para tratar de sacar el planteamiento de su filosofía de esa manera, podríamos decir, tan sugestiva, tan utópica y tan bíblica, porque hasta ahí Levinas se dio cuenta que había demasiado judaísmo en la filosofía y por lo menos él quiso mostrar que también en el versículo late una racionalidad y una inteligibilidad. Él no renunció a esa fuente, digamos, bíblica, talmúdica en su filosofía, pero sí tomó muchas más precauciones y ese esfuerzo hace que su escritura se vuelva realmente bastante difícil para poderla seguir. Bueno, yo estoy llegando al final para decir que si uno quisiera hacer un gran resumen del pensamiento de Levinas, lo que él deja para la filosofía es esta idea de la vigilancia del pensar, la vigilancia de la razón. Sí, porque en un momento se pensó que la razón era lo que garantizaba la vida humana. Y en la medida en que nos volviéramos racionales, en esa medida nosotros íbamos a ser más humanos. Y ya sabemos realmente el siglo XX, lo que vivió. Y un siglo racional, un siglo tecnológico, un siglo de tantos avances. Y sin embargo, en un momento dado, la idea de que lo real es racional, ese pensamiento es un pensamiento donde hay una trampa ahí muy grande, y es que ahí la humanidad del hombre no está segura, no está a salvo. Por eso se necesita un pensamiento que vigile la razón, es decir, que piense el modo como adviene la humanidad del hombre, ¿sí? Que tome la ontología y no la convierta en lo primero, la primacía de la ontología, no. Hay que poner las cosas al derecho, y al derecho sería la posibilidad del discurso de la trascendencia, aunque decir discurso de la trascendencia sería como una contradicción, pero de alguna manera lograr mostrar lo que trasciende la exterioridad, la significación, de la cual la expresión más connotada pues es la experiencia de la alteridad. Entonces, sí, un pensamiento de la vigilancia, y creo que aquí yo podría terminar un poco lo que he intentado decir, y espero que no haya sido tan enredado y tan prosaico. Espero. Te agradecemos enormemente,
muy clara y muy interesante la conferencia. No había límite de tiempo, debo confesar, podías extenderte sin problema. Son muchas las preguntas que surgen a partir de este abordaje de Levinas, en verdad. Creo que no voy a poder evitar tentarme de hacer alguna pregunta fuera del itinerario que teníamos pensado, pero bueno, te agradecemos la conferencia y damos lugar a la segunda parte de este ciclo, que es una breve entrevista en la que formulamos algunas preguntas para aclarar algunos tópicos en particular, ¿no? Preguntas que pensamos con Vilma fundamentalmente y también en ocasiones, como en esta ocasión, con algunos integrantes del proyecto de investigación o de la cátedra de metafísica que trabajan diferentes temas. En verdad nosotros empezamos a trabajar hace muy poco el pensamiento de Levinas. Fue en gran parte motivado en las conversaciones que tuvimos en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, que yo empiezo a percibir cierta relevancia en algunas ideas de Levinas, sobre todo en su crítica a la ontología de la totalidad o lo que sería la ontología occidental. Y a partir de allí fue que abordamos con algunos estudiantes adscritos a la cátedra y con algunos graduados también de la carrera de filosofía adscritos a la cátedra, abordamos Totalidad Infinito y empezamos a recorrer, bueno, es un texto complejo, ¿no? Pero empezamos a recorrer algunas de sus ideas principales. No sé, Vilma, si querés formular la primera de las preguntas. Sí, sí, sí. Muchas gracias, José. Muy interesante. Tiene mucho valor vuestra presentación. La primera pregunta, antes que nada, queremos consultaros como especialista en el pensamiento del autor. ¿Qué lugar usted cree que tiene Levinas en el marco del pensamiento contemporáneo y cuáles de sus ideas han permeado con más fuerza en el debate académico? Bueno, yo creo que en realidad la filosofía sufre el fenómeno de, digamos, de aceleración de las ideas por medio de las redes sociales y cosas así. Es que todos los días van cambiando los intereses, los motivos, las ideas. Entonces, creo que desafortunadamente no ha habido suficiente aprovechamiento de todo lo que significa la obra de Levinas. O sea, en el debate contemporáneo ya Levinas solo es nombrado de manera tangencial y por personas que se han dedicado un poco con más tiempo a estudiarlo. Sin embargo, recuerdo algunas afirmaciones de Enrique Dussel, que él afirmaba que Levinas podría considerarse el padre de la filosofía latinoamericana o uno de los referentes de la filosofía latinoamericana. Y creo que tiene razón, aunque no sea citado de manera expresa muchas veces, pero ciertamente la inspiración que hay en la filosofía latinoamericana tiene mucho de esta preocupación por la concretud de las personas, su realidad, su pobreza, su hambre, su exclusión, y eso es levinasiano, 100%. Otra cosa muy relevante, aunque es en otro ámbito, es las llamadas éticas del cuidado y la misma categoría del cuidado. Yo creo que esa categoría es una categoría espectacular, es una categoría hermosa para, digamos, en cierto modo, hacer presente el pensamiento de Levinas y al mismo tiempo darle profundidad al concepto del cuidado, porque el cuidado no es algo marginal de la condición humana, es algo que forma parte, podríamos decir, de lo que Levinas llama lo humano del hombre, el cuidado. En tercer lugar, creo que a partir de Levinas ya no es posible
esas veneraciones que hubo un tiempo que se hicieron a la filosofía de Heidegger, a la filosofía de Hegel o incluso de Kant, pero obviamente Levinas mismo no pretendió de ninguna manera que los hubiera superado, sino él en realidad hizo una crítica a Hegel, a Heidegger, a Husserl, pero en realidad él aceptaba que era meterse con pensamientos demasiado grandes, demasiado buenos, aunque ese elemento de la crítica a la ontología podríamos decir que ya nos hace ver de una manera mucho más pausada esa admiración que a veces inspiraban estos grandes autores. Entonces, diríamos que por ahí iría un poco la relevancia de Levinas actualmente. Muchas gracias. Estamos muy contentos que hablamos de Levinas porque de verdad que estos sujetos tenemos que hablar más, ¿no? La segunda pregunta, tal como ocurre con otros autores de este periodo, Levinas ha tenido una enorme influencia de autores como Heidegger o Husserl, y en cierta medida su trabajo teórico surge en un progresivo alejamiento de estos autores. ¿Qué elementos del pensamiento de Husserl y Heidegger va a rechazar Levinas para la construcción de su propuesta teórica? Qué pregunta tan interesante. Claro que igual es algo que lo tomo de otros autores. Yo tengo que ser legal en esto. Pero yo intuyo, aunque Levinas no se enfrenta con Heidegger expresamente, pero creo que el discurso del rectorado de Heidegger le produjo a Levinas una gran decepción de este gran maestro, porque Levinas realmente lo dice muchas veces de que realmente él admira muchísimo a Heidegger, y sin embargo, cuando uno lee, uno se da cuenta que es Heidegger el que está ahí en el fondo cuestionando. No me viene en este momento el autor que critica el nazismo de Heidegger, pero hay estudios muy amplios que muestran que en cierto modo el nazismo se alimenta de este tipo de pensamiento del paganismo heideggeriano, pero podríamos decir que esa tesis de Heidegger del ser antes que el ente es como el caballito de batalla de la crítica levinasiana, porque ya sabemos cómo interpreta Levinas el ser. ¿Sí? El ser es este abismo de entes en conflicto permanente. ¿Sí? El ser es la guerra. Obviamente, para Heidegger ese no es el concepto de ser, pero por la categoría, Heidegger es griego, Levinas está en esa tónica y en cierto modo hace una lectura de Heidegger que le sirve para el propósito que él tiene de demostrar la relevancia de lo ético, del ente en cuanto persona concreta que tiene un rostro que está ahí ante mí. Entonces, ese acontecimiento, dice Levinas, es mucho más, es mucho más importante que aquella asombro de Heidegger de que por qué existe algo y no más bien nada. Sí, y Levinas dice, pues sí, ¿no? Pero realmente lo realmente interesante de preguntarse es por qué existe la trascendencia, por qué existe el otro, por qué este sentido tan extraño que viene del otro, ¿sí? ¿Por qué el otro es capaz de hacer que yo me subordine a él? Que yo diga, après vous, monsieur, ¿por qué yo me pongo después de él? O sea, es el fenómeno de lo humano,
en el hombre. Es incluso más interesante que porque existe algo y no mejor nada. Sí, sí, la verdad que pensar en el otro es lo que hacemos desde de la Grecia antigua, ¿no? Y otra cosa que es muy relevante, ¿no? En esta época. Es conocido hasta cierto punto el debate que el autor mantiene con otros pensadores, como usted había dicho, y que lo han tomado como referencia, como el filósofo francés Jacques Derrida. En uno de sus libros, este le objeta a Levinas no haber advertido grados mínimos o ineludibles de violencia, tales como lo que éste llamará la violencia ontológica. ¿Cómo se construye en líneas generales este debate? Bueno, se puede decir en una conferencia, usted me corchó, decimos en colombiano, usted me corchó. O sea, es una... yo en realidad de Derrida no seguí tanto la objeción que él pone, me quedé más con el adiós, las palabras que él formuló en el adiós cuando murió Levinas. Y quisiera leerles eso porque dice Levinas lo siguiente, porque lo otro a lo que se le dio tanta importancia, yo lo reconocí también en que Levinas después de Derrida hizo un esfuerzo en la escritura, en la manera como escribe. Por eso dije que es una filosofía de la paciencia, pero la paciencia de los que la estudian. Pero dice Derrida en el adiós. Hay en todo caso en Levinas, en todo caso, como ven, el paréntesis a lo que él había dicho. A la vez que una práctica política determina la semilla incontestable de una política revolucionaria, que se trate de la hospitalidad del extranjero, del sin abrigo, de la curvatura heteronómica que cede el paso al otro, a la responsabilidad por el otro. Esto incluye también una revolución de lo político. No solamente es una política revolucionaria, sino una revolución de lo político. Allá donde sin renunciar a todo aquello que va en el sentido de la autonomía, de la emancipación, etcétera, puede darse otra experiencia de la heteronomía y del tercero. Esta dimensión revolucionaria en la escritura de Levinas resistiría, según mi opinión, a toda la recuperación de la que ya les hablé. De realidad responde así a la pregunta de si Levinas es una moda o si su filosofía trasciende más allá de la reflexión ética. Entonces, yo, en cierto modo, yo dije, yo ya con esto ya no sigo más cuestionando la cuestión. Entiendo que le cuestiona a Levinas en el fondo que él siga de alguna manera valiéndose de la ontología para expresar lo que él quiere decir. Es como si fuera insuperable para hacer filosofía el mantenerse en las categorías filosóficas que ha construido la ontología occidental. Y creo que no es fácil, no es fácil. Incluso al meter el judaísmo ahí, cuando uno ve la manera de las reflexiones talmúdicas que trae Levinas, en realidad él se vale de todo el arsenal de utensilios de la filosofía, de la ontología, para poder examinar los textos talmúdicos. Entonces, creo que no supera, Derrida tiene razón, Levinas no supera la ontología al criticarla. En la ontología es una crítica de la ontología desde la ontología. En realidad no es posible salirse de ese ámbito. Muchas gracias, José. Tenemos una pregunta que la realiza Julio Pinto, que es un profesor de filosofía graduado también que forma parte de nuestro proyecto de investigación, Teorías Contemporáneas del Imaginario. La pregunta es fundamentalmente por el concepto de Yeshua, ¿no? Una de las formas en las que se constituye el predominio de la mismidad en la propuesta de Levinas
es a partir de la configuración de lo que se denomina el Yeshua. En español se traduce normalmente como el lo de sí, digamos. Una forma en la que el contacto del yo con el mundo, en tanto otro, deviene en la asimilación de lo mismo por lo mismo. Estas formas de habitar el mundo que se configuran en torno nuestro, siendo modelizado en cierta medida por los rasgos de nuestra identidad, se despliegan en la actualidad de un modo tal vez más profundo. Interactuamos con el material, sujeto a lógicas comerciales, productivas, utilitarias, pero también con un mundo digital que se establece en torno a algoritmos, virtualidades, fenómenos fugaces. La pregunta es fundamentalmente qué efectos pueden tener estos factores en torno a la posibilidad del encuentro con el otro, de qué manera se reconfigura este Yeshua, este lugar del yo en el mundo, a partir de la aparición de todas estas lógicas digitales que tienden a enfatizar un poco el carácter identitario del sujeto, ¿no? O sea, los algoritmos se configuran en torno a nuestras preferencias, tenemos diferentes avatars para desplazarnos en espacios digitales, el marketing es cada vez más apropiado a nuestras tendencias personales. Un poco la pregunta apuntaba en esa dirección. Bueno, sí, ya es una lectura que incluye nuevos elementos. Levinas no vivió esta realidad que estamos viviendo nosotros y no sé si me mantengo haciendo una hermenéutica de Levinas para tratar de entender la manera como el Yeshua sí, se vive actualmente. Pero yo siento que en la actualidad hay una pérdida de la experiencia del rostro, es decir, de la alteridad. En realidad, incluso los rostros que nos llegan por las redes a veces son rostros que han sido afectados por efectos también virtuales y son rostros que suplantan el verdadero rostro del que habla, del que se comunica. Son rostros que ni siquiera se comprometen, son anónimos. Incluso podríamos decir que yo no sé con quién estoy interactuando cuando interactúo en ese anonimato de las redes. Digamos ahí, el discurso levinasiano difícilmente permite toda esa riqueza del cara a cara real. Sí, ahora bien, la persona que describe su modo de estar, su modo de existir, su Yeshua, en realidad, digamos, queda descrita por Levinas en las categorías de gozo, en las categorías de la economía, ¿sí? Y Levinas utiliza esa manera de ser del mismo, la utiliza para poder hablar de la trascendencia, de que es necesario salir. Todos esos elementos forman parte de la inmanencia y de lo mismo, del mismo. Sí, todo este tipo de realidades. Pero ¿cuándo ocurre verdaderamente esa emergencia de lo ético? Digamos que la única manera de que emerja es cuando hay este verdadero contacto de las personas. Yo creo que en la medida en que nosotros avancemos en estos avatares que reemplazan a las personas, vamos a empobrecer nuestra experiencia de humanidad, nuestra condición humana, y nos vamos a hacer más indiferentes ante, usted sabe por ejemplo que ahora se vive la guerra, pero está prohibido presentar un herido, o sea, uno no vive la guerra, uno sabe que ya han muerto no sé cuántos y todo eso, pero no tiene uno
esa experiencia de alteridad cuando uno ve al otro, ve su sufrimiento. Entonces, yo sí creo que siguiendo a Levinas podríamos decir que hay primero un empobrecimiento de la condición de mismo, es decir, porque hemos empobrecido incluso nuestra propia experiencia de autonomía, nuestra propia experiencia de posicionamiento en el mundo. Somos bastante movilizables ideológicamente, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, ciertamente hemos empobrecido la significación del encuentro con el otro, porque incluso a algunos les parece que tienen muchos amigos porque tienen likes en sus redes, sí, y realmente no tienen idea qué es el otro. Salen al encuentro con el otro y no se atreven a conversar, a confrontarse, porque han empobrecido de tal manera su experiencia de alteridad que no pueden comprender todo lo que está en juego. Gracias, José. Bueno, teníamos la última pregunta programada, que era una pregunta referente a algo que vos explicás en tu libro, Emmanuel Levinas, La emergencia del sujeto ético. En ese libro se habla un poco al principio de la paradoja que se da en la dimensión ética del hombre, en la que siendo el hombre aquel sujeto capacitado para responder a una orientación ética radical, es decir, atender a la interpelación ética que impone el rostro del otro, él mismo tiene al mismo tiempo la posibilidad de apostatar esa orientación. Es decir, que puede desatender a ese llamado e incluso ir en dirección contraria, siendo el hombre aquel que puede responder de alguna manera a la interpelación ética que se produce ante contacto con el rostro del otro, es el mismo individuo capaz de matar al otro, ¿no? Digamos, o de ejercer violencia o de ser indiferente. En algún punto me recordaba, cuando leía estos pasajes, la perspectiva del pensamiento ético de Kant, ¿no? Cuando afirma que el mandato moral es objetivamente necesario, pero subjetivamente contingente, ¿no? Que el individuo siempre puede desentenderse de alguna manera del reconocimiento objetivo de la necesidad de una acción. ¿Podrías comentarnos un poco esta paradoja moral que se da en el hombre? Sí, empiezo por Kant. Levinas dice que, es decir, Levinas admira a Kant y entiende que la manera de plantear lo ético de Kant es muy buena. Sin embargo, él hace un ¿y qué tal si? El qué tal si es de que la persona puede ser seducida. La persona puede ser seducida. Yo puedo ser un individuo, digamos, con una capacidad de heteronomía admirable, etcétera, etcétera, pero a mí un discurso me puede seducir y me puede corromper. Sí, recordemos, por ejemplo, lo de Eichmann en Jerusalén, que el tipo se consideraba kantiano porque él había cumplido con su deber. Entonces llega un momento en que ese deber, que es deber ético, deber a seguir una ley, una norma, puede ser una perversión. Entonces, lo único que es concreto, decir que no se altera, es ese rostro con la concretud de lo que de su aparición. Ahí no hay trampa, ahí no hay trampa, ahí se despierta de manera genuina la verdadera ética, lo ético en mí. En cambio, lo otro es una cuestión que ocurre en el pensamiento, en la razón, en la argumentación. Y digamos que ya habría esa diferencia. A propósito de ese contraste entre la significación y la posibilidad del asesinato, la posibilidad de apostatar de esa obligación. En realidad eso existe desde el comienzo de la humanidad. Es lo que llama Levinas la filosofía de Caín. La filosofía de Caín es
la idea de que yo puedo borrar al otro, de que yo lo puedo borrar. Y en cierto modo, el homicidio es el intento que yo hago, o que el yo hace, o que el mismo hace, de anular esa significación de la alteridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resistencia ética que el otro me impone es una resistencia que no tiene la dureza, por ejemplo, de un escudo, de algo fuerte que impida que alguien pueda contra la persona. De hecho, lo que tenemos para oponer resistencia, en últimas, es nuestro cuerpo. Y a través de nuestro cuerpo nosotros somos localizables, estamos ahí. Y si somos localizables, en cierto modo, el que quiera acceder a nosotros podría eventualmente, e incluso intentando anularnos, podría hacernos un daño fatal, irreparable, es decir, quitarnos la vida. Entonces el cuerpo no opone una resistencia absoluta. Por eso es resistencia ética, porque no tiene la característica de otras resistencias que existen en el mundo. Yo me encierro en una cámara hermética y ni las bombas, ni los disparos, un carro blindado, ahí hay resistencia. Pero ¿qué resistencia puede resistir mi cuerpo a un cuchillo, a una bala que me atraviesa? Realmente es una resistencia mínima. Sin embargo, Levinas piensa que esta resistencia, si bien no impide lo irreparable que sería el asesinato, es una resistencia que hace posible pensar una sociedad donde signifique algo esta resistencia, ¿sí? Una sociedad más humana, una sociedad donde la ética sea la filosofía primera. Excelente respuesta, José. Bueno, te agradecemos mucho por esta oportunidad de intercambio. Creo que estamos haciendo un uso razonable y adecuado de la tecnología al favorecer estos intercambios internacionales. Hoy estamos con nuestra colega de Lituania y José Carvajal de la Universidad Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja, Colombia. Así que bueno, te agradecemos en nombre de nuestro proyecto de investigación y le agradecemos a las personas que han llegado hasta este momento de la conferencia y la entrevista y nos veremos prontamente con una siguiente edición de nuestro ciclo de conferencias, Ontología, Emergencia e Imaginarios. Un saludo a todos. Un saludo, bendiciones. Gracias. Gracias.